Buenas tardes, señores. Estamos en Crónica de Canarias con un programa nuevo que se llama Reflexionando con Atenea y estamos con el diputado por Vox, don Alberto Rodríguez Almeida, y nuestro director de redacción, don David Crespo. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Bien, tenemos una primicia, creo, porque hay pocas personas en Canarias que han tenido el COVID y nos encontramos con una de ellas. Se llama Alberto y es diputado por Vox, como he dicho antes. Creo que son, con Carolina Darias, los dos únicos políticos canarios que han dado positivo en el coronavirus. Y nos gustaría conocer de primera mano, Alberto, cómo te diste cuenta que eras positivo y qué síntomas tuviste para que todo el mundo conozca de primera mano cómo es la enfermedad. Bueno, recibimos la orden de nuestro grupo parlamentario de abandonar el Congreso de los Diputados el martes 10 de marzo y confinarnos en nuestros hogares por una medida de prudencia al conocerse el positivo de uno de los miembros del grupo parlamentario. Yo, bueno, en mi casa, pues mi mujer sí que tendría algún problema con este tema de enfermedades respiratorias, entonces decidí ir a otro sitio. Estuve con mi madre, que le agradezco un montón este tiempo que he pasado con ella. Y bueno, estando ya confinado allí, pues me llamó un amigo, lo recuerdo perfectamente, el miércoles, que ya sería miércoles 11 me llamó el jueves 12, para un amigo con el que había estado cenando en Madrid el lunes 9 de marzo. Y nada, me llamó para decirme: oye, Alberto, ayer me empecé a encontrar mal, tengo, como sabes, un hijo con problemas del corazón y por seguridad me he pedido que me hicieran la prueba y ayer me la hicieron y hoy me han llamado para decirme que he dado positivo. Cuídate porque seguramente por nuestra cena en común te habrás contagiado, ¿no? Y efectivamente... Perdona, o sea, es un amigo el que te dice que a lo mejor estás contagiado y tú no habías notado nada. Exacto, bueno, es decir, vamos, yo creo que todos nos hemos hecho expertos sobre cómo se desarrolla la enfermedad de COVID-19 y bueno, casi todos los que hemos sido contagiados desarrollamos síntomas entre el día 5 y el día 6. Y así fue. Yo cené con mi amigo el lunes por la noche y empecé a notar los síntomas. Él me llamó el jueves, pues efectivamente el viernes sábado empecé a sentir lo que todos sentimos cuando incubamos una gripe, ¿no? Es decir, ese malestar, el dolor musculoesquelético, relativamente llevadero. Pero bueno, sí que a partir de ahí ya empezaron a aparecer los síntomas. De tos, nunca tuve fiebre y malestar de estómago también y nada, y sí que en algún momento sentí comprometida la respiración, simplemente el caminar pues notaba que me fatigaba y bueno, gracias a Dios eso no duró mucho, fueron nada más que 2 o 3 días. Yo nada más ver los primeros síntomas, que fue ya creo que fue el domingo, llamé al Servicio Canario de Salud para advertirles de que, claro, mi caso era de los muy probables, ¿no? Por haber estado en contacto estrecho con un caso diagnosticado ya positivo de COVID-19. Y bueno, la verdad que tengo que agradecer al Servicio Canario de Salud un trato exquisito y unos cuantos días más tarde, el jueves de la semana siguiente, vinieron a hacerme el test. Ellos la verdad que tienen mucho mérito porque han sido capaces de manejar unos protocolos en ausencia de medios materiales elementales como pueden ser los test de diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido, por eso se retrasó un poquito la prueba que me la hicieron el jueves, el sábado me confirmaron que era positivo y bueno, ya la verdad que cuando me llamaron los síntomas estaban remitiendo, ¿no? Y bueno, por falta de test... por falta de test para hacer un test y confirmar el negativo, ¿no? Cuando ya se hubiese superado la enfermedad, pues yo creo que con bastante buen criterio lo que han hecho es prolongar los plazos que el Ministerio de Sanidad aconsejaba
para dar el alta a los que habíamos sido positivos y eso fue lo que hizo el Servicio Canario de Salud y el 1 de abril me dieron el alta y pude volver a casa con mi familia, ¿no? Pues nos alegramos mucho de que estés muy bien. Te quería Muchas hacer una gracias. pregunta para aquellas personas que nos escuchan. Tú no sabías que eras positivo y te costaba respirar y tenías si tú no hubieras estado con alguien positivo en COVID, ¿hubieras sospechado que esto es una gripe o tú notabas que esto iba más? Bueno, en mi caso concreto, cuando empecé a sentir los síntomas, yo ya estaba advertido de que era muy posible que fuese, porque ya digo que a mí me llamó mi amigo el jueves y yo empecé a sentir los síntomas 1 o 2 días más tarde, ¿no? Entonces, yo ya supuse que era la enfermedad hombre, yo doy muchas gracias a Dios porque los síntomas no fueron tan graves como les ha pasado a otras personas. ¿Y temiste por tu vida? ¿Hubo algún momento que pensaste Sí, que esto puede acabar mal? claro, yo, vamos, no me considero mejor que nadie ni más preparado que nadie en el plano humano, es decir, en ese sentido, si personas con fortaleza física, sin enfermedades previas, han tenido un desarrollo fatal la enfermedad en ellos y terminando en fallecimiento, pues bueno, yo en ningún momento descarté que ese podía ser uno de los desarrollos de mi caso concreto, ¿no? Pero bueno, es decir, que yo, es decir, los que tenemos algo de fe, pues nos encomendamos a nuestro creador y ya que sea lo que él quiera, ¿no? Es decir, pues gracias a Dios, pues en este caso parece que estaba previsto, los planes iban por otro lado y parece que mis hijos van a ver a su padre un poco más de tiempo, ¿no? Pues nos alegramos nuevamente. Y Muchas gracias. Alberto, ahora tu vida, después de tener COVID, ¿qué dicen los expertos? ¿Eres inmune? ¿Puedes dar inmunidad a otras personas? Hay muchas cosas que se dicen sobre esto, pero no sé si algún médico te ha recomendado, te ha dicho algo, ya has pasado la enfermedad. A partir de ahora, Bueno, ¿qué? desgraciadamente parece que nos movemos en un escenario de ciertas incertidumbres científicas, ¿no? Es decir, que no conseguimos que la información, por así decirlo, donde hay un consenso científico, fluya de manera amplia y nos llegue a todos. Y lo que sí se difunde mucho a veces son opiniones, criterios, remedios caseros para combatir la enfermedad que yo creo que están haciendo mucho daño para el control de la epidemia, ¿no? En mi caso concreto, yo me ofrecí al Servicio Canario de Salud, es decir, el equipo que hace el seguimiento de la enfermedad, precisamente lo que han comentado, es decir, que si la teoría científica dice que yo ya, por haber superado la enfermedad, tengo en mi sangre unos anticuerpos que podrían servir a otras personas para precisamente protegerse de la enfermedad o superarla, pues yo en ese sentido, bueno, mi mujer que es enfermera estuvo trabajando un tiempo en el Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia y conozco bien bueno, lo que ella me contaba del trabajo que desarrollaba, pues todo ese tema de la donación de plasma bueno, y al equipo médico que me atendió yo me ofrecí, si ellos lo consideraban útil, pues para donar ese plasma que en principio contiene los anticuerpos y que efectivamente me pone en una condición privilegiada de no infectar ni poder infectarme con esa enfermedad, ¿no? Al ser inmune por los anticuerpos que tendría en la sangre. Uno de los problemas que me trasladaba el equipo médico, y vuelvo a reincidir en lo que ya había explicado antes, era la escasez de medios, porque, por así decirlo, para hacer una donación segura, pues habría que diagnosticar previamente y confirmar el negativo en la carga vírica y además hacer un diagnóstico serológico para confirmar la existencia de los anticuerpos en sangre, ¿no? Y eso, desgraciadamente, al menos en los días que yo me ofrecí, pues no era posible. Bueno, y por último, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien de salud? Nos comentabas que habías perdido peso. ¿Has salido con secuelas? Dicen que la respiración
puede estar perjudicada porque el tema de los alveolos. ¿Cómo te encuentras tú realmente después de toda la experiencia que has vivido? Bueno, en mi caso concreto, mantuve lo que los médicos llaman una tos residual durante unos cuantos días y sí que tardé un poco en recuperar el gusto y el olfato, que es otra de las características también de esta enfermedad, pero gracias a Dios no me encuentro con ninguna dolencia, malestar o secuela de la enfermedad. Yo, en ese sentido, me da la impresión de que estoy totalmente restablecido, ¿no? Pues enhorabuena, muchas felicidades Gracias, y a seguir bien. gracias. Sí, David, si quieres, No, bueno, tu yo creo que turno. ahora me es muy gratificante la experiencia personal de Alberto, que haya superado además sin aparente dificultad o unas dificultades mínimas para lo que en otros casos de gente, como él bien decía, sin patologías previas, que se les ha complicado bastante la situación, pues, hombre, nos congratulamos por él y por su familia y por sus hijos, evidentemente, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, a ver, un poquito más en plano ya político. Después de descubrir un poco el personaje humano, vamos a aprovechar también la entrevista para hacer, pues, qué valoración, Alberto, harías de la gestión, primero del gobierno de España, ¿no? De toda esta crisis, y luego del gobierno de Canarias. Si encuentras alguna diferencia, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos negativos, en fin, qué valoración personal harías tú de la situación que se ha creado en España en estos últimos prácticamente mes y medio ya, ¿no?, que llevamos con este asunto, ¿no? Ujú. Bueno, la verdad que, claro, es una pregunta que a mí me toca muy de cerca en el ámbito profesional político porque yo soy portavoz adjunto de consumo en la Comisión de Sanidad y Consumo y bueno, desde que los ministros empezaron, pues me ha tocado estar en las comparecencias de los ministros cuando han explicado las líneas generales de lo que iba a ser su mandato en esta legislatura y, y la verdad es que a mí personalmente me da mucha pena que todas las iniciativas que desde nuestro grupo parlamentario hicimos para la prevención de la enfermedad fueron desechadas, no de cualquier manera, sino además de una manera muy desagradable o injusta, porque cuando nosotros pedimos, por ejemplo, el control de todos los vuelos procedentes de los países en donde la pandemia se había, donde estaba el foco de la pandemia, que eran China e Italia, pues bueno, se nos tildó de xenófobos y vamos, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón que era un criterio estrictamente médico, razonable, prudente y que si lo hubiésemos aplicado esas medidas de prudencia como alguna otra que también sugerimos y que siempre fueron desechadas, pues la cosa sería muy distinta, ¿no? La verdad que es muy duro ver cómo en una sanidad tan bien valorada a nivel internacional como es la española, pues el número de víctimas que hemos tenido por, vamos, las ratios, ¿no?, por millón de habitantes o por número de infectados que han sido diagnosticados es tan elevado, ¿no? Es decir, y eso que también estamos exigiendo que se clarifique cómo se están contabilizando los fallecidos por COVID, porque estamos convencidos de que el sistema de recuento que se está haciendo no incluye a todas las víctimas, ¿no? Y que en ese sentido no está saliendo a la luz pues todas las consecuencias de la gestión de la pandemia, ¿no? Muy bien. Ustedes tienen o tenían toda la información. ¿Realmente creen que el gobierno, porque a la prensa nos ha llegado informaciones sobre que se habían manejado varias alertas de la Organización Mundial de la Salud del 23 de enero, del 30 de enero, informes propios de la propia policía del Departamento de Riesgos Laborales, de Antonio Neto González, previos, prácticamente estamos hablando de finales de enero, donde ya de alguna manera se dibujaba un panorama que exigía tomar medidas bastante drásticas y sobre todo, por ejemplo, evitar las aglomeraciones, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas informaciones,
ustedes, por ejemplo, hubieran hecho el famoso acto de vista alegre o hubieran permitido, ¿qué valoración se hace de las manifestaciones que se hicieron o los partidos de fútbol? Todas las aglomeraciones que se permitieron durante ese fin de semana realmente tenían razón de ser, teniendo en cuenta las propias informaciones que ya venían de la Organización Mundial de la Salud y los datos que manejaba también el Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Bueno, nosotros ya lo ha dicho nuestro presidente Santiago Abascal en varias ocasiones, y bueno, el portavoz de la Comisión de Sanidad y Consumo, el doctor Juan Luis Steckman, ha pedido reiteradamente perdón por la celebración del acto, pero siempre insistiendo en la realidad, que ahí está la hemeroteca y puede ser comprobada, ¿no? Es decir, lo primero es que nosotros sí que avisamos a todos los simpatizantes y afiliados de Vox, que todos aquellos que pudiesen estar en riesgo por razones de edad o por enfermedades previas, les recomendamos en aquel momento, sin tener más información, no asistir al acto, ¿no? Y en segundo lugar aclaramos que, por supuesto, que esa información que solo maneja quien está en el gobierno, porque es el interlocutor con organismos internacionales y también de manera interna, como se acaba de aclarar aquí, ¿no? Es decir, desde la policía, desde el Cuerpo Nacional de Policía, su servicio de prevención, pues son ellos quienes manejaban una información que ocultaron, que no, o si no ocultaron, no la tramitaron diligentemente, ¿no? Porque si lo hubiesen hecho, pues habrían desaconsejado, como ya se les advirtió efectivamente desde organismos internacionales, que se desaconsejaban las aglomeraciones. Si el gobierno, que es quien dispone de esa información, ni la comunica, ni toma medidas consecuentemente a lo informado, pues evidentemente tienen que asumir esa responsabilidad, y de eso nosotros no tenemos ninguna duda, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, que tanto en el ámbito político, en lo que corresponde al control al gobierno, pues ahora mismo estamos en la etapa de exigir responsabilidades políticas, y que ya llegará el momento de exigir las responsabilidades penales. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más, David? No, eran básicamente las preguntas para no alargar tampoco demasiado la entrevista. Supongo que después de haber pasado el camión del COVID-19 por encima del cuerpo de nuestro diputado Alberto, pues yo creo que tampoco vamos a someterle a un tercer grado excesivo. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, yo creo te lo que agradezco, pero te diré que beba agüita y que... Te diré que pertenezco a un grupo parlamentario que es irreductible y nos tienen con una carga de trabajo impresionante. Yo la verdad es que me está costando llegar a todo, y efectivamente los días de... Una última cuestión. A nivel de Canarias, ¿cómo ves? ¿Cómo valoras la gestión? ¿Cómo la estás siguiendo, valorando las actuaciones del gobierno de Canarias en general, ¿no? Bueno, yo creo que hay que alabar un punto, es decir, que no ha tenido, por así decirlo, réplica en el gobierno de España, que aquí el presidente del gobierno de Canarias, cuando ha entendido que la gestión de la sanitaria de la pandemia no era la adecuada, hizo cambios. Es decir, yo creo que es evidente que los responsables de la gestión sanitaria de la pandemia, el doctor Simón, pues se ha equivocado en todas sus previsiones, y desde nuestro punto de vista, y así lo hemos explicitado desde el grupo parlamentario, eso debería tener consecuencias inmediatas, y poner a alguien pues que demuestre una competencia profesional para gestionar en los tiempos esta crisis, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el gobierno de Canarias lo ha hecho bien. Creo que una de cal y otra de arena, es decir, la parte que no se ha gestionado tan bien es todo el tema de acopio de material sanitario, de protección, porque es verdad que esto ya se vio venir hace mucho tiempo, y bueno, en esto, para bien o para mal, salimos retratados todos los sistemas sanitarios autonómicos, es decir, hay algunos que sí han sido capaces de proveerse de material,
y Canarias me parece que no está en el listado de los que han tenido las gestiones más eficaces en ese sentido. Yo creo que por otro lado también hemos tenido mucha suerte. No sé si por el clima, por la fragmentación del territorio en islas y el aislamiento que eso supone o el control de los accesos respecto a los focos de la pandemia. Bueno, ahí hay una serie de razones que ya veremos, pero el hecho cierto y constatado es que la pandemia ha sido muy benévola en estas islas, ¿no? Sí, yo por dar una consideración, ¿creen que, ya lo hablo los dos, ¿no? ¿Creen que aquí las personas han hecho el confinamiento de una forma quizás más responsable que en otras zonas de España? Yo, desde el primer día, mi percepción personal es que la gente ha cumplido bastante bien quedarse en casa, aislarse socialmente, ir al supermercado desde los primeros días, veía que ya ponían guantes, ponían hidrogel, dejaban pasar de uno en uno a las personas. Y yo dije, bueno, parece que la gente se ha concienciado. Yo no sé si por el miedo que entró, porque ya habían políticos que todo el mundo los tenía de referencia, que conocemos, que se han infectado. Y bueno, si se han infectado los políticos, cualquiera de nosotros puede estar en la picota, ¿no? Y creo que por lo menos Canarias, no sé, señor diputado, ya que usted viaja tanto, ¿qué percepción tiene de los confinamientos, por ejemplo, en Madrid? Que parece, no sé, que dicen que hay gente, quédate en casa, todos los asumimos, pero ¿qué pasa? ¿Que hay gente que no está respetando en otras regiones? ¿O es mi percepción personal? No lo sé. Yo la verdad, perdóname Ángel, pero ahí yo no tengo datos concretos para hacer una comparación con cierta fiabilidad. Yo sí comparto contigo la opinión de que la gente ha sido muy respetuosa, al menos yo, la gente cercana, amigos, familia, creo que se lo han tomado muy en serio, no han tonteado con este asunto y esa es la percepción que yo tengo. Yo lo que explicaba o lo que decía un poco antes, no sé qué factor ha sido más influyente para que los resultados respecto a número de infectados y número de fallecidos en Canarias sea tan bajo, qué factor es el que más pesa, es decir, en esa balanza yo no sabría si la responsabilidad de la sociedad, si la situación de fragmentación del territorio, si una temperatura más elevada respecto al resto del territorio nacional. Bueno, ahí hay una serie de factores y sinceramente y honradamente no sabría decir qué cosa ha tenido mayor efecto en esta situación, ¿no? En cualquier caso, yo creo que debemos dar muchas gracias a Dios de ser unos privilegiados si nos comparamos con el resto del territorio nacional. Pues muy bien, don Alberto. Pues enhorabuena por haber salido del COVID. Mucha suerte y nada, seguir bien. Gracias. Yo quería cerrar con unas Sí, consideraciones, ¿no? Ya para cerrar un poquito la entrevista. bien. Me ha interesado mucho un pequeño matiz dentro de cuando se le preguntó al diputado por las diferencias entre la gestión en Canarias y en el resto de España, o en el gobierno, en este caso central o nacional, y introdujo que cada comunidad, aunque sea de manera tangencial, pero se infiere que cada comunidad ha hecho un poquito la guerra por su cuenta, ¿no? Lo que en el fondo yo creo que exige una reflexión sobre determinadas áreas, ¿no? de nuestro nivel competencial que deberían de replantearse. El tema de la sanidad hemos visto que ha fracasado estrepitosamente esta descentralización que quizás es excesiva, ¿no? En algunos aspectos más. En el interior se me viene a la cabeza lo que pasó también en los acontecimientos del 1 de octubre, los temores que había sobre determinadas policías autonómicas que no, concretamente los mozos de escuadra, estaba el señor Trapero al frente, si cumplirían o no con el mandato constitucional. Es decir, yo creo que deberíamos, después de salir de toda esta situación, pues repensar un poquito ese tipo de cosas, porque cuando se nos vienen mal dadas y vienen los problemas de verdad, cuando todo va bien, pues las cosas, bueno, pues se van sobrellevando y no tienen una influencia mayor en la vida de las personas. Pero cuando nos viene una de las grandes como esta, o cuando vino lo del proceso, por ejemplo, ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de tener una administración verdaderamente racionalizada, ¿no?
un país racionalizado, una administración que funcione coordinadamente. Y eso se ha inferido un poquito del discurso de Alberto y me ha parecido un detalle que yo he extraído un poquito de manera personal, pero que me ha servido un poquito también para hacer esa reflexión final sobre este diálogo que hemos mantenido. No sé si estará de acuerdo también. Pero... Sí, sí, totalmente. Bueno, ya es decir, desde que se fundó nuestro partido, venimos defendiendo que el Estado de las Autonomías no solo supone una ruina económica, sino que también supone problemas de este tipo de coordinación de políticas, y en situaciones tan críticas y de emergencia como la que estamos viviendo es cuando más se pone de manifiesto, y es lo primero que ha hecho el gobierno, ¿no? El mando único cuando se adoptó el estado de alarma. Es decir, que se pone de manifiesto que cuando hay que gestionar algo bien, pues hay que centralizarlo. Exactamente. Pues muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, David. Placer. Nos vemos. Chao. Venga.